Permíteme invitar a los jóvenes de la iglesia que por favor sigan el consejo del presidente Packer de esta mañana. Es maravilloso vivir en una época en que los profetas viven y guían la obra de Dios aquí en la tierra. Y tenemos la bendición de tener al presidente Monson como nuestro verdadero profeta y viviente. Al anunciar nuevos templos en todas partes del mundo, el presidente Monson nos volvió a demostrar cómo la iglesia está avanzando. Permítame hacer referencia a otro gran profeta de su tiempo, sí, Moisés, quien fue uno de los más grandes profetas que el mundo haya conocido. Fue criado por la hija de Faraón y pasó los primeros 40 años de su vida en los recintos reales de Egipto. Él fue testigo ocular de la gloria y del esplendor de ese antiguo reino. Años más tarde, en la cima de una alejada montaña, aislado del esplendor y de la magnificencia del poderoso Egipto, Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Durante el curso de esa visitación, Dios le mostró a Moisés la obra de sus manos, concediéndole una vislumbre de su obra y gloria. Al concluir la visión, Moisés cayó a tierra por el espacio de muchas horas. Cuando finalmente recuperó sus fuerzas, se dio cuenta de algo que en todos sus años en la corte de Faraón nunca antes se le había ocurrido. Él dijo: sé que el hombre no es nada. Cuanto más aprendemos acerca del universo, más entendemos, al menos en parte, lo que Moisés descubrió. El universo es tan grande, misterioso y glorioso que es incomprensible para el alma humana. He creado incontables mundos, le dijo Dios a Moisés. Las maravillas del cielo por la noche son un bello testimonio de esa verdad. Pocas cosas me han pasmado de tanta emoción como volar en la oscuridad de la noche a través de océanos y continentes y contemplar desde la ventana de la cabina de mando la gloria infinita de millones de estrellas. Los astrónomos han intentado contar el número de estrellas en el universo. Un grupo de científicos calcula que el número de estrellas que se aprecian desde nuestros telescopios es 10 veces mayor que todos los granos de arena de las playas y los desiertos del mundo. Esa conclusión tiene un sorprendente parecido a la declaración que hizo el antiguo profeta Enoc. Si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la Tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Dada la inmensa de las creaciones de Dios, no es de sorprender que el grandioso rey Benjamín aconsejara a su pueblo que retuviera siempre en su memoria la grandeza de Dios y su propia nulidad. Pero a pesar de que el hombre no es nada, me llena de maravilla y asombro pensar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y a pesar de que contemplemos la inmensidad del universo y digamos, ¿qué es el hombre en comparación a la gloria de la creación? Dios mismo dijo que nosotros somos la razón por la que creó el universo. Su obra y gloria, el propósito de este magnífico universo es salvar y exaltar a la humanidad. En otras palabras, la enorme amplitud de la eternidad, las glorias y los misterios del espacio infinito y del tiempo se han creado todos para el beneficio de los mortales comunes y corrientes como ustedes y yo. Nuestro Padre Celestial creó el universo a fin de que pudiésemos lograr nuestro potencial como hijos e hijas de Él. Esta es la paradoja del hombre. Comparado a Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios.
En comparación a la creación infinita, tal vez parezca que no somos nada, pero en nuestro interior arde la chispa del fuego eterno. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin, y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. El gran impostor sabe que una de sus herramientas más eficaces para descarriar a los hijos de Dios es apelar a los extremos de la paradoja del hombre. Con algunos apela a sus tendencias orgullosas, halagándolos y alentándolos a creer en la fantasía de su propia importancia e invencibilidad. Les dice que han superado lo común y que debido a su habilidad, primogenitura, belleza o condición social, son mejores que la medida común de todo lo que los rodea. Los lleva a pensar que por esa razón no están sujetos a las reglas de nadie más y no necesitan incomodarse por los problemas de ninguna otra persona. Se dice que a Abraham Lincoln le gustaba un poema que dice lo siguiente: ¿por qué el espíritu del mortal de orgullo se ha de llenar? Como veloz meteoro, cual nube fugaz, como destello de luz u ola que rompe, de esta vida al sepulcro pasará el hombre. Los discípulos de Jesucristo comprenden que, comparada con la eternidad, nuestra existencia en esta esfera mortal es solo un breve momento en el espacio y el tiempo. Reconocen que el verdadero valor de la persona tiene poco que ver con lo que el mundo considera en alta estima. Saben que podrían amontonar todo el dinero del mundo y que no podría comprar una hogaza de pan en el plan de los cielos. Los que heredarán el reino de Dios son aquellos que se vuelven como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tales discípulos comprenden también que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Otra forma en que Satanás nos engaña es mediante el desánimo. Él hace lo posible por hacer que nos concentremos en nuestra propia nulidad, hasta que empezamos a dudar de que tenemos ningún valor. Nos dice que somos demasiado insignificantes para que alguien se fije en nosotros, que nos han olvidado, especialmente Dios. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal que tal vez sea de ayuda para aquellos que se sienten insignificantes, olvidados o solos. Hace muchos años asistí a un entrenamiento para pilotos en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me encontraba lejos de mi hogar, siendo un joven soldado de Alemania Occidental, nacido en Checoslovaquia, criado en Alemania Oriental y que hablaba inglés con mucha dificultad. Recuerdo claramente mi viaje a nuestra base de entrenamiento en el estado de Texas. Estaba sentado en el avión al lado de un pasajero que hablaba con un marcado acento sureño. Casi no podía entender una palabra de lo que decía. Y en realidad me preguntaba si en todo ese tiempo me habían enseñado el idioma equivocado. Me provocaba pánico el pensar que tendría que competir para los puestos más destacados del entrenamiento de pilotos con estudiantes cuya lengua materna era el inglés. Al llegar a la base aérea en el pueblito de Big Spring, en Texas, busqué y encontré la rama Santo de los Últimos Días, que consistía en un puñado de miembros maravillosos que se reunían en cuartos alquilados en la base misma, mientras construían una pequeña capilla que serviría como lugar permanente de la iglesia. En aquellos días, los miembros ponían la mano de obra
para construir los nuevos edificios. Día tras día asistía a mi entrenamiento y estudiaba lo más que podía, y después pasaba la mayor parte del tiempo libre trabajando en la nueva capilla. Allí aprendí que un 2x4 no es un paso de baile, sino un trozo de madera. También aprendí la importante técnica de supervivencia de no pegarle al dedo con el martillo al clavar clavos. Pasaba tanto tiempo trabajando en la capilla que el presidente de la rama, que también era uno de nuestros profesores de vuelo, expresó preocupación de que tal vez debía pasar más tiempo estudiando. Mis amigos y compañeros pilotos también se mantenían ocupados en actividades de tiempo libre, aunque creo que se podría decir que algunas de esas actividades no se habrían conformado a lo que aparece en el folleto para la fortaleza de la juventud. Por lo que a mí respecta, disfrutaba ser parte de esa pequeña rama del oeste de Texas. Practicar mis nuevas destrezas de carpintero y mejorar mi inglés al cumplir mis llamamientos para enseñar en el quórum de élderes y en la escuela dominical. En esa época, Big Spring, a pesar de su nombre, que significa manantial grande, era un lugar pequeño, insignificante y desconocido. Y muchas veces yo me sentía de la misma manera, insignificante, desconocido y un tanto solitario. No obstante, ni una sola vez dudé si el Señor se había olvidado de mí o si podría encontrarme en ese lugar. Sabía que a mi Padre Celestial no le importaba dónde estuviera, el lugar que ocupara en mi clase de entrenamiento como piloto o el llamamiento que tuviera en la iglesia. Lo que le importaba es que me estuviera esforzando, que inclinara mi corazón hacia Él y que estuviera dispuesto a ayudar a los que me rodeaban. Sabía que si me esforzaba todo lo posible, todo saldría bien. Y todo salió bien. Al Señor no le importa si pasamos nuestros días trabajando en recintos de mármol o en los cubículos de un establo. Él sabe dónde estamos, no importa cuán humildes sean nuestras circunstancias. Él usará a su propia manera y para sus santos propósitos a aquellos que inclinen su corazón hacia Él. Dios sabe que algunas de las almas más grandes que hayan vivido son las de aquellos que nunca aparecen en las crónicas de la historia. Son almas benditas y humildes que se esfuerzan por emular el ejemplo del Salvador y que pasan la vida haciendo el bien. Una de esas parejas, los padres de un amigo mío, ilustran ese ejemplo. El esposo trabajaba en una fundición de acero en Utah. A la hora de almuerzo, él sacaba sus escrituras o una revista de la iglesia y se ponía a leer. Cuando los otros trabajadores lo veían, se burlaban de él y cuestionaban sus creencias. Siempre que lo hacían, él les hablaba con bondad y confianza. No permitía que la falta de respeto de ellos lo hiciera enojar o los disgustara. Años más tarde, uno de los que se burlaban de manera más vocíferamente enfermó de gravedad. Antes de morir, pidió que ese hombre humilde hablara en su funeral y lo hizo. Ese fiel miembro de la iglesia nunca tuvo mucho en lo que respecta a nivel social o riqueza, pero su influencia se extendió profundamente hacia todos los que lo conocieron. Murió en un accidente industrial mientras se detenía para ayudar a otro obrero que estaba atascado en la nieve. En menos de un año, su viuda tuvo que someterse a una cirugía del cerebro, lo que le dejó paralítica. Pero a la gente le gusta ir a pasar tiempo con ella porque ella escucha, recuerda, se interesa. Debido a que no puede escribir, memoriza los números telefónicos de sus hijos y nietos y con ternura recuerda cumpleaños y aniversarios. Quienes la visitan salen de allí sintiéndose mejor sobre la vida y sobre sí mismos. Sienten su amor.
Saben que para ella son importantes. Nunca se queja, sino que pasa los días siendo una bendición para los demás. Una de sus amigas dijo que esa mujer era una de las pocas personas que jamás había conocido que verdaderamente ejemplificaba el amor y la vida de Jesucristo. Esa pareja habría sido la primera en decir que no eran muy importantes en este mundo, pero el Señor utiliza una balanza muy diferente de la del mundo para pesar el valor de un alma. Él conoce ese fiel matrimonio, los ama. Sus acciones son un testimonio viviente de su gran fe en Él. Hermanos y hermanas, quizás sea cierto que un hombre no es nada en comparación a la inmensidad del universo. A veces, quizás nos sintamos insignificantes, invisibles, solos u olvidados, pero siempre tengan presente, son importantes para Él. Si alguna vez dudan ello, consideren estos 4 principios divinos. Primero, Dios ama a los mansos y a los humildes porque son mayores en el reino de los cielos. Segundo, el Señor confía que la plenitud de su evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Él ha elegido que lo débil del mundo venga y abata lo fuerte y poderoso y avergüence a lo fuerte. Tercero, no importa dónde vivan, no importa sus humildes circunstancias, cuán escaso sea su empleo, o cuán limitadas sean sus habilidades, cuán ordinaria sea su apariencia, o cuán insignificante parezca ser su llamamiento en la iglesia. Ustedes no son invisibles para su Padre Celestial. Él los ama. Él conoce su humilde corazón y sus actos de amor y bondad. Juntos forman un perdurable testimonio de su fidelidad y de su fe. Cuarto, y por último, por favor comprendan que lo que por ahora ven y sienten no es lo que será para siempre. No sentirán soledad, pesar, dolor y desaliento para siempre. Tenemos la fiel promesa de Dios de que Él no olvidará ni abandonará a quienes inclinen su corazón hacia Él. Tengan esperanza y fe en esa promesa. Aprendan a amar a su Padre Celestial y conviértanse en su discípulo en palabra y en hecho. Tengan la seguridad de que si tan solo se aferran, creen en Él y permanecen fieles en guardar los mandamientos, un día sentirán por ustedes mismos las promesas que le fueron reveladas al apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos y hermanas, el ser más poderoso del universo es el Padre de su Espíritu. Él los conoce, Él los ama con un amor perfecto. Dios los ve no solo como un ser mortal en un pequeño planeta que vive por un breve lapso. Él los ve como su hijo o su hija. Él los ve como el ser que son capaces y que fueron diseñados para llegar a ser. Él quiere que sepan que son importantes para Él. Ruego que por siempre creamos, confiemos y alineemos nuestra vida a fin de que comprendamos nuestro verdadero valor y potencial eternos. Ruego que seamos dignos de las valiosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Es mi oración. En el nombre de su Hijo, sí, Jesucristo. Amén.